Roberto Mirabella. Senador, buen día. Buen día, ¿cómo está Muy Gustavo? bien, pero muy bien, Roberto. ¿Estás acá en Gobernación? Estoy en Rosario, sí, Sí. en Gobernación, sí, en la Casa de Conozco, Gobierno. conozco la ventana que tenés atrás Ah, tuyo. sí, 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 sí. Bueno, Roberto, Sí, sí. eh, bueno, lo primero que te tengo que preguntar es, obviamente, estamos en esta complicación de pandemia, con complicaciones nacionales, en la cual dentro de poco te va a tocar analizar y ver si llega a la Cámara de Senadores este proyecto de ley que presentó el gobierno. Vamos a ponerle nombre superpoderes, como le han puesto, superpoderes de pandemia. Yo no le pondría ese nombre, pero no importa. Eh, ¿Qué opinión tenés? ¿Hay que cederle al Poder Ejecutivo la responsabilidad de la pandemia? En realidad el proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores de la Nación y no otorga superpoderes, digamos, se fundamenta en realidad en varias facultades que otorga la Constitución Nacional, y en los compromisos Mm, internacionales que además asumió nuestro país, tal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la mm, Convención Americana sobre Derechos Humanos. En realidad el proyecto distribuye las facultades en la toma de decisiones entre el Poder Ejecutivo Nacional, mm. entre los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y otorga una amplia cantidad de intervenciones para la toma de decisiones respecto a cómo evolucione Sí. la pandemia. De hecho, estas facultades del Poder Ejecutivo de ampliarlas en lo que dispone la ley se condicionan a previa consulta con las autoridades de cada jurisdicción, con los Mm, gobernadores, en los lugares donde hay alto riesgo sanitario o alarma epidemiológica. Y las autoridades locales también pueden pedir, este, digo, no pedir, sino instrumentar y disponer medidas focalizadas en los lugares de menos de 40.000 habitantes, de mediano riesgo, más allá de las limitaciones o las restricciones que rigen en el país. O sea que, digo, estamos en un momento y una coyuntura muy particular. Este proyecto de ley también tiene que ver con que por ahí se discute o se debate mucho las decisiones que toman los sí. dirigentes y los que tienen las responsabilidades institucionales, y todo el mundo tiene que saber que las decisiones que se toman no son para joderle la vida a nadie, son decisiones para cuidar la salud de toda la población. Sí, uno particularmente le he dicho a la mayoría de los políticos que están en funciones trabajando en este momento durante bastante tiempo que no se debe caranchear en política con la vida humana. En este caso, Uh -huh, el promedio es 2,53%, 2,53 muertos por cada 100, 2,53% en la Argentina. Es decir, por cada 100 infectados, 2,53 se mueren. Estamos viendo uh que -huh. todos los días tenemos 15, 20, 25, llegamos a tener 30.000. Es fácil sacar la cuenta, 2,53, un día más, un día menos, pero ese número lo vamos a tener. O sea, se está jugando con la vida de los argentinos, con nuestra vida. A lo mejor no, esos números no se lo ve tan fehacientemente, pero cuando te lo contás así, sí. El carancheo político hace que tengamos una discusión en la cual se está perdiendo tiempo en leyes, en decretos, en la cual podría ser mucho, pero mucho más fácil de la otra forma, ¿no es cierto? La pregunta en sí sería, tal vez no es un poco atrasada, tuvimos un año de pandemia, se podría haber hecho antes, ¿no es cierto? Sí, Y uno es cuando, contrafáctico. siempre en la vida uno se pregunta por qué no lo hicimos antes. Eh, la verdad es que esta pandemia que nos azota a todo el mundo, eh, tampoco nadie tiene una Sí, receta no, sí. ni para saber cómo actuar. Yo pongo el ejemplo de lo que está pasando en los países más desarrollados. En Estados Unidos, como también en el caso de Israel, donde tienen vacunado gran parte de su población, ya han levantado la mayoría de las restricciones. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, donde más del 90% de los mayores de 16 años fue vacunado, sigan prácticamente con las mismas restricciones que tenemos en Argentina. O sea que no hay una receta y un modelo a seguir. Todos
en todos los países del mundo, lo que se trata es de tomar las decisiones para cuidar la salud de la población y, por otro lado, no resentir las actividades económicas, sociales, culturales, religiosas, todas las actividades normales o que teníamos previo a la pandemia. La cuestión es que el proyecto que envió el presidente Fernández al Senado de la Nación, digamos, establece criterios o parámetros estrictamente epidemiológicos y sanitarios, no establece otro tipo de cosas. Incluso se han tomado como referencia algunos parámetros que, por ejemplo, se utilizan en Alemania. Con lo cual, digo, estos temas de la discusión epidemiológica, sanitaria, de debatir, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, un debate como el gobernador, las medidas que tomó el sábado, implicaron para San Lorenzo y Rosario que vuelvan las actividades presenciales en la escuela primaria inicial, pero algunas actividades donde se aglomera gente en lugares cerrados, como pueden ser en los clubes, los gimnasios o las actividades religiosas, por el momento suspenderlas, que se suspenden una semana. En realidad no están suspendiéndose hasta fin de año, se suspenden por una semana para ver cómo avanzamos y cómo evolucionan los criterios epidemiológicos, la cantidad de infectados, de contagiados, el porcentaje de ocupación de camas. Estamos tratando en una coyuntura inédita, en un plan de vacunación más masivo de la historia. Hacía 100 años que no teníamos una pandemia en el mundo. Entonces, me parece que no deberíamos estar permanentemente haciendo un lío, cuestionando todas las decisiones que se toman, porque en definitiva, vuelvo a repetir, se están tomando decisiones para cuidar la salud de la población, y me parece que esto es importante que se tenga claro, porque si no se cree que alguien se levantó enojado a la mañana y toma decisiones para problematizar la vida, y no es así, digamos. Acá hay una preocupación, ya la gente no dimensiona, pero hay una preocupación fenomenal de los mayores responsables de la vida institucional argentina, llámese el presidente de la Nación, los gobernadores, de lo que está pasando, porque se nos están muriendo personas. Entonces, esta mañana Roberto, escuché la mejor definición de un médico. Dice, la gente, yo miro por la ventana, estaba contando que estaba a full, estaba colapsada ya su terapia intensiva. Miro por la ventana caminando la gente, yendo la gente, viviendo una vida que no entiende lo que está pasando acá adentro. Son dos vidas diferentes, ¿no? La que tenemos acá adentro nosotros, con el 99% de ocupación, que dejamos una cama y ya la tenemos ocupada 5 veces, o sea, 5 pedidos por cada cama que dejamos, y afuera está la gente mirando otra cosa. Pero en tema personal, yo creo que acá hay todo subjetividad. A mí me parece, dice uno, yo creo que debería haber hecho tal cosa. Y la discusión es la subjetividad que tenemos. Pero claro, nosotros de la boca para afuera, para los demás sabemos qué hay que hacer. Para lo propio, nos toca a nosotros el club, por ejemplo. Y digo, ay, no tengo club. Qué mal que están las medidas. No tengo club. O sea, a cada uno nos golpea. Eso es la forma de tener que diferenciar, tener que usar el raciocinio en esta pandemia, cosa que no lo estamos usando. Esto es lo que me parece, digamos, a todos nos ha trastocado la vida, esta situación que estamos viviendo, y seguramente vamos a tener que repensar el mundo que tenemos y cómo lo cuidamos de acá en adelante y después de la pandemia. Mientras tanto, afrontar esta coyuntura es muy complejo, ¿no? Porque tuvimos que duplicar o triplicar las camas críticas con respiradores, porque tuvimos que equipar, porque hubo que hacer hospitales modulares en tiempo récord, porque hay que estar sosteniendo todo el sistema sanitario y de salud de los que están en la línea de fuego, como los médicos, los enfermeros, los voluntarios, las personas que trabajan en cada uno de los nosocomios públicos o privados. Esta situación ha sido tremendamente compleja. Yo tengo una hija que está en 5º año, prácticamente 4º año, y lo que va de 5º año ha sido totalmente anormal. ¿Sí? Ha sido anormal. El año pasado prácticamente no hubo clase, no hubo en realidad clases presenciales, ¿sabes? Los primeros 2 semanas, después no tuvo más clases presenciales. Y la cantidad de pibes que quedaron afuera del ciclo educativo porque tienen problemas de conectividad, o porque no tienen acceso, o porque es mala la conexión, o porque no tienen plata.
estamos enfrentando una situación de un alto nivel de anormalidad, si se quiere, o de una situación extraordinaria. Entonces, me parece que todos deberíamos estar tratando de ayudar a esta situación, por más que a veces se tomen medidas que no nos terminan de gustar, que nos cierren la iglesia, o que nos cierren el club, o que restrinjan, o que volvamos a la escuela virtual. Digo, me parece a mí que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo, porque además esto indudablemente que nos lleva a pensar cosas más negativas que positivas. No nos debemos resignar, no debemos enfrentar esto sin la esperanza de que vamos a salir de esta situación. Digo, en la provincia de Santa Fe ya hay más de 600.000 personas vacunadas, ¿sí? El sistema docente está vacunándose con la doble dosis. Digo, no estamos igual que hace un año atrás. Digo, ni para atender la cuestión sanitaria, ni a nivel de vacunados, ni en función de lo que se ha aprendido. Pero todavía no pasó. Entonces tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando barbijo, el distanciamiento, usar alcohol. Digo, estamos corriendo riesgo permanentemente. Particularmente yo me anoté, yo tengo 54 años, soy diabético, todavía no me llegó el turno. Digo, y yo tengo un susto importante, digamos, mi familia ni hablar, que me permanentemente me dice que me cuide, que no salga, que no esté, que tenga una conducta. Bueno, yo, digamos, hago todas las cuestiones que tengo que hacer para cuidarme, pero digo, me parece que acá hay un momento donde se está llevando adelante la vacunación, que es importante. Empezamos a querer duplicar la cantidad de testeos por la cantidad de gente asintomática que está dando vuelta. Y me parece que la otra es la conducta individual y social, que es la que más nos cuesta asumir. Sí, yo cada vez que hablo con mi amigo Ignacio Zuleta y le digo, che, pero tal político dijo tal cosa, el opositor dijo tal otra, me dice, quédate tranquilo, trabajan de políticos, o sea, me calma ante cada cosa que van diciendo, trabajan de políticos, hacen su actividad, su trabajo político. En ese trabajo político la pregunta es, tenemos un paréntesis de año y medio desde la pandemia hasta ahora, donde la pandemia es el 90% de nuestras preocupaciones, estamos hablando propias y de los gobernantes. ¿Cómo es la administración de una provincia y de una nación en la cual está con pandemia y le ocupa ese 90% o 200% del tiempo, pero también está la vida cotidiana, ¿no? Es decir, las rutas, la hidrovía, el biodiesel, el norte santafesino, los acueductos. ¿Cómo es esa combinación de trabajos en este momento? Es buena la pregunta. En realidad la pandemia nos cambió quizás muchas prioridades, pero no nos cambió los objetivos. Y más allá de todo lo que pase en esta coyuntura sanitaria, no hay que olvidarse de todos esos temas que mencionaba. Y podría agregar algunos más. Digo, se ha implementado el boleto educativo gratuito, que fue un compromiso de campaña. Se implementó la billetera Santa Fe, que es un instrumento hoy que están utilizando 400.000 personas para mejorar su bolsillo, porque le hacen un 30% de descuento en los principales rubros que se consumen, y es una ayuda a la actividad económica y al comercio porque genera mayor demanda, ¿no? Y esto significa más producción y sostener el empleo. Digo, más allá de la pandemia, hay una gran cantidad de políticas públicas instrumentadas. En el caso de Rosario en particular, un anuncio impresionante que hizo el gobernador Perotti con el presidente Fernández para llevar adelante este acueducto del Gran Rosario, que no es solamente para Rosario, sino que es para Pérez y Barlucea, algún sector más del Gran Rosario, Funes, para tener agua de calidad y cantidad suficiente, una obra de más de 7.000 millones de pesos, así como tenemos obras de lo que denomina el gobernador Perotti el plan Incluir en las 365 localidades de la provincia de Santa Fe hoy, ¿no? Entonces, digo, más allá de la pandemia se sigue estando, se sigue trabajando. A nivel de producción pasa lo mismo. Se ha tratado de conseguir un fondo histórico
para soportar y que el sector productivo pueda acceder al crédito en muchos sectores de nuestra economía que lo necesita, porque una manera de apuntalar la actividad es apuntalando desde el punto de vista financiero. Digo, más allá de esta coyuntura sanitaria, hay muchos frentes y muchas políticas públicas que quizás llamarían mucho la atención o sobresaldrían más si no estaríamos en esta coyuntura sanitaria por la magnitud y el volumen que tienen. Estamos hablando con el senador nacional Roberto Mirabella, digo porque nosotros nos estamos viendo a través de c3m.com.ar, pero estamos en Radio del Plata 93.5, nos están escuchando y no nos están viendo para poder contarles con quién estamos hablando. Santa Fe, la verdad, de esto tengo que decir que desde la etapa de Carlos Reutemann, desde el 10 de diciembre de allá del 89, que no se puede decir que tuvo una mala administración económica financiera en ninguno de los gobernantes, ninguno tuvieron una mala administración económico financiera. También hay que decir también que veníamos de los 2 primeros periodos de la democracia con una altísima inflación y una coparticipación que era goteo mensual, por lo cual vos estabas perdiendo toda la inflación del mes, y a partir del consenso el acuerdo fiscal es día a día, ¿no es cierto? Cambió bastante para poder administrar las provincias. ¿Cómo estamos hoy en la provincia con respecto a los números? Estamos hablando de números en general, no estoy hablando de un número en particular. ¿Cómo estamos hoy para, yo digo, encarar el 2022 con toda la fuerza de una Santa Fe productiva como lo ha sido desde el año 90 esta parte, o de toda la vida, ¿no? Bueno, algo lo expresó el 1 de mayo el gobernador Perotti cuando abrió la Asamblea Legislativa, cuando él recibió en diciembre del 19 la administración pública. Hubo muchos problemas económicos financieros, de hecho tuvo el gobierno que llevar adelante una negociación con todos los contratistas para consolidar una deuda de 6.000 millones de pesos, de donde hacía varios meses que no se le pagaban y las obras estaban detenidas. Hubo dificultades para poder afrontar los sueldos y el aguinaldo en ese momento. Hubo muchas situaciones complejas. El gobernador decía el otro día, cuando abrió la asamblea, que algunos lo criticaban porque tenía plata en el banco. Bueno, esto significa una cosa clara: pudo reconstituir las finanzas públicas y hoy puede tener una masa salarial de un mes en el banco como previsión para cualquier tormenta que pueda suceder inesperada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico-financiero se ha reconstituido las finanzas públicas, por eso se arregló con los contratistas, por eso se retomaron todas las obras detenidas, diría algunas obras detenidas de hace 3 años, que se pusieron otra vez en marcha, y se ha comenzado con un plan de gestión que era el propio plan de gestión de Perotti. Recordemos que en el año 2020 Perotti gobernó con un presupuesto amañado, donde venía votado antes que la suma, y el primer presupuesto de su gestión es que actualmente se está ejecutando del 2021. O sea que, desde el punto de vista económico-financiero, las finanzas públicas de Santa Fe, podemos decir hoy que están, tienen solvencia fiscal, hay toda una situación equilibrada desde el punto de vista de los tributos, y no es la misma situación que tenía hace 15 meses atrás. Sí, bien. O sea que podemos encarar tal vez alguna parte del 2021 con muchísima fuerza el hecho de la gobernación que pensó Omar Perotti cuando hizo su campaña o cuando se preparó para ser gobernador. No, de hecho lo está haciendo ya ahora, y eso se está visibilizando en el 2021. O sea, no es que va a pasar. El nivel de inversión pública que está viendo es realmente fenomenal. Por eso decía antes, en los 365 localidades hay inversión, se están transfiriendo. En el año 2020 se cuadriplicaron la transferencia de recursos a municipios y comunas por fuera de la coparticipación. Se cuadriplicaron, ¿sí? Con respecto al 19. O sea, hay un nivel de inversión muy importante y muy grande. Por eso decía que quizás si no tuviéramos esta coyuntura sanitaria, eso tendría una dimensión notable, porque quizás es superlativa. Lo que pasa es que esta coyuntura también muchas cosas
se soslayan porque estamos en un momento extraordinario. Pero no, esa inversión ya se visibiliza hoy, por eso le decía, la puesta en marcha del boleto educativo gratuito es una inversión muy grande. Fomentar el consumo con la billetera Santa Fe es un insumo muy grande. Comenzar y retomar todas las obras públicas que estaban paradas es una inversión muy grande. Estar llevando adelante programas de infraestructura como ser cloacas, aguas, en algunos casos obras viales de cordón cuneta, en una gran cantidad de ciudades, diría en la totalidad, también es una transferencia de recursos muy grande y muy importante. Roberto, la última tiene que ver lamentablemente con el COVID y con el fallecimiento de Miguel Lifchit y si bien no es COVID, con la internación en terapia intensiva de Lola Reutemann, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, digo, esta pandemia no tiene geografía, ni condición social, ni hace discriminación de nada, nos puede tocar a cualquiera. Realmente es un hecho choqueante para Santa Fe y para la vida institucional de Santa Fe. El ingeniero Lifchit ha sido intendente de la ciudad de Rosario por 8 años, ha sido gobernador de nuestra provincia, estaba ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, una persona que fue un militante político de toda la vida, y una persona comprometida con su comunidad, con su pueblo, con su ciudad. Más allá que estábamos en partidos diferentes, una persona y un dirigente respetado por todos los partidos políticos, más allá de su propio partido. Aprovecho para mandar mis condolencias a los familiares, amigos, compañeros de militancia, un hecho realmente muy choqueante para la política santafesina. Y para mi colega, el senador Reutemann, sí, obviamente un deseo de la pronta recuperación. Sé que no está internado por el COVID, sino por otras situaciones o temas de salud personales, pero sí, le deseo desde acá una mejoría y una pronta recuperación. Muchas gracias, Roberto. Chau, chau. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Roberto Milaveda, senador nacional. No hablamos de política, te digo la verdad. Le podemos preguntar acerca